Vamos a comenzar el retiro con un testimonio de un caso real que casi podría valer para hecho de vida en un encuentro con Cristo. Es un caso más o menos conocido, quizá según voy dando datos van a saber de quién se trata. Una mujer muy católica, madre de 3 hijos. El marido, buen hombre, pero no la apoyaba en la formación de la fe de sus hijos, lo cual era una falta de apoyo importante, porque cuando el papá colabora en la formación de la fe, pues eso da mucha solidez a lo que se transmite a los hijos. Muere el marido y ella queda con 3 hijos adolescentes, muy preocupada porque se sentía un poco desvalida, sobre todo por el mayor de ellos, que tenía 18 años, acaba de entrar a la universidad y era buen hijo, quería mucho a la mamá, buen estudiante, aunque muy fiestero, pasaba mucho en carretes, y lo que más le preocupaba a la mamá, pues se había ido apartando de la fe que ella trataba de inculcarle. El muchacho este sospechaba mucho de la iglesia, veía la fe católica como historias inventadas para manipular a la gente, ignorante, y sobre todo tenía problemas con las enseñanzas de la iglesia sobre moral sexual. Sobre todo cuando veía en los que presentaban como católicos practicantes incoherencias. Pero como tenía una inquietud espiritual, empezó a meterse con un grupo medio esotérico que de alguna manera llenaba sus huecos espirituales y eso le hizo alejarse progresivamente más de la fe. Se enamoró de una niña que era de una familia de un nivel socioeconómico inferior, empezó a tener relaciones con ella y a los 2 años de andar con esta niña, pues la niña quedó embarazada, ¿no? Y le manda seguramente a la mamá una nota para decirle, felicidades, vas a ser abuelita, y se le ha quedado la mamá preocupada. Realmente no sabía qué hacer, se sentía sola, pero siendo muy creyente, sabía que la oración tiene un poder incomparable. Entonces decidió empezar a rezar por la conversión de este hijo y a rezar perseverantemente, constantemente. Y no solamente logró la conversión de su hijo, sino que con el tiempo incluso se hizo sacerdote y finalmente fue obispo. Tal vez con esto último ya sepan de quién estamos hablando. Sucedió no en el siglo XXI, sino en el siglo IV. San Agustín y Santa Mónica. Lo que vivimos hoy en día no es ninguna novedad. Y comenzamos con este ejemplo porque si el retiro es para meditar y tomar conciencia sobre la importancia de la oración por los hijos, en Santa Mónica tenemos un ejemplo extraordinario de una mujer que no lo tuvo nada fácil y sin embargo, por su fe, por su perseverancia, logró pues no solamente la conversión de su hijo, sino encaminarlo en una dirección pues, sorprendente, llegando a ser Agustín de Hipona el mayor pensador cristiano del primer milenio. Y junto con Tomás de Aquino, pues los 2 principales teólogos y pensadores cristianos de la historia de la Iglesia. La preocupación de muchas de ustedes por la vida religiosa, por la práctica religiosa de sus hijos,
en algún caso porque los hijos pues están totalmente distantes o indiferentes, en otro caso porque pues a lo mejor son hijos que practican la fe y están comprometidos, pero nos damos cuenta de que el panorama que les espera en relación con la práctica de su fe pues no se presenta tan fácil. Entonces dije, vamos a profundizar sobre el tema, conscientes además de que es algo que no solamente les preocupa a ustedes, ¿sí? En todo el mundo occidental se está dando un fenómeno. A los papás, mamás católicos se preguntan, ¿qué hice mal? Traté de transmitir la fe a mis hijos, los puse en un colegio católico, aunque pues sabemos que el colegio católico no es la parte más importante, ¿no? Pero es una contribución. Sin embargo, pues están muy alejados de la fe. A mí cuando me manifiestan esas preocupaciones, les digo, a ver, de sus amigas, ¿cuántas hay en una situación igual o parecida o peor? ¿Sí? Y pues son como mayoría, ¿no? Entonces el problema no es suyo, no se angustie, no es que usted haya hecho algo malo, no es que se dan una serie de circunstancias. Tampoco es que usted no pueda hacer nada, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero es un problema bien extendido. Y como decíamos, no solo aquí. Estaba leyendo que según una encuesta bien reciente, hecha por este grupo que se llama, hay mucho material bajo este nombre de, creo que es World in Fire, ¿no? El mundo en fuego, que es el obispo Barrow, un obispo norteamericano muy metido en la enseñanza de la fe, apologética. Hay muchísimo material muy bueno bajo este nombre. Desafortunadamente, casi todo solo en inglés, pero a fin de cuentas material muy útil. Pero bueno, en este canal, investigando un poquito, encontré este dato. En este momento, en Estados Unidos, entre los jóvenes de 20 a 30 años de edad, crecidos en familias y ambientes católicos, la mitad no se identifican como católicos. Por cada adulto que entra a la iglesia, tengamos en cuenta que en Estados Unidos, al no ser un país de mayoría católica, pues hay más bautizos de adultos, ¿no? O gentes adultos, quizá cristianos no católicos, adultos que pasan al catolicismo. Bueno, por cada adulto que entra a la iglesia, hay 6,5 que la dejan. Y pues el panorama no es exactamente igual en todas partes, pero más o menos por allí va en los países occidentales, ¿no? En África y en Asia la tendencia es otra, pero el mundo occidental, ese es el problema. Y no es muy alentador, pero hay una buena noticia, y es que Santa Mónica logró convertir a su hijo Agustín por medio de sus oraciones. Después de 17 años de oración profunda e intensa, logró la conversión de Agustín. Y después de su conversión, él pensaba consagrarse a Dios en una comunidad monástica laica, pero después de 4 años de su conversión, de su bautismo, fue ordenado sacerdote y 4 años más tarde ordenado obispo. Entonces, podemos sacar la conclusión de que la oración funciona. Porque la oración, cuando brota del corazón, siempre llega al corazón de Dios. Otra cosa es cuando uno está diciendo palabras, pero sin ninguna atención en ellas, entonces realmente no está rezando.
Otra cosa cuando tratas de rezar y te distraes involuntariamente. Pero cuando estás rezando con el corazón, cuando hay esta intención, esta aplicación, esa oración llega a los oídos, al corazón de Dios y Dios responde. Y cuando una madre ora por sus hijos, está orando con el corazón. No puede ser de otra manera. Entonces, sus oraciones por sus hijos son oraciones muy potentes. Y esto hay que saberlo, hay que recordarlo, hay que aprovecharlo y hay que encauzarlo. Y vamos a inspirarnos para nuestro retiro en un pasaje del Evangelio. Antes de mencionarlo, me gustaría recordar que en el Evangelio nunca una persona que pide por su hijo es desatendida por Jesús. Me puse a tratar de recordar los pasajes. A lo mejor se me está escapando alguno porque no hice una búsqueda así, exhaustiva, simplemente tratando de recordar. Me vinieron a la mente 5, perdón. Primero, el de Jairo, el jefe de la sinagoga, que tiene esta niña enferma, va a pedir a Jesús que vaya a su casa, vienen a decirle, mira, tu niña ya murió, no hay nada que hacer, y Jesús dice, no te preocupes, la niña está dormida, y llega y le devuelve a su hijita. Está aquel funcionario real, del cual nos habla San Juan en el capítulo 4, que también va a pedirle al Señor por su hijo. Jesús le dice, en este caso, voy a tu casa, y dice, pues no hace falta que vengas a mi casa, tú di una palabra y él va a sanar. Está en Marcos 9 y sus paralelos, el hecho de aquel niño endemoniado al que los discípulos no pueden liberar. Y llega Jesús, que había estado con Pedro, Juan y Santiago, viendo a Jesús transfigurarse, y están frustrados los apóstoles porque no han logrado echar este demonio. Entonces ahí Jesús les dice, pues hay demonios que solamente se pueden expulsar con oración y ayuno. Pero antes de expulsar este demonio, él, como en todos sus milagros, requiere un acto de fe. Entonces le dice al papá, ¿crees que yo puedo hacer algo por tu hijo? Y él responde con una de las oraciones más hermosas que hay en el Evangelio. Cortitas, pero bellísimas. Creo, ayuda a mi incredulidad. Diciendo, mira, Señor, pues yo quisiera tener una fe de esta para mover montañas. Y resulta que no tengo más que una fe para mover un granito de arena. Pero algo tengo, por favor, tenlo en cuenta, para que sanes a mi hijo. Y Jesús expulsa a este demonio. Otro caso, el de la viuda de Naín. Aquí ni siquiera le piden a Jesús ayuda. Él pasa, ve este cortejo fúnebre, se compadece de la madre y resucita al hijo. Y después está el caso de la mujer cananea o sirofenicia, que encontramos en Marcos 7 y en Mateo 15, que también insiste ante los obstáculos que se le presentan para obtener la sanación de su hija. Hay otro pasaje más, y antes dije no digo una mentira, pero una inexactitud, porque dije que siempre que una madre pide algo por su hijo, Jesús la atiende. Pero hay un caso en el que no es así. La madre de los Zebedeos, que va con Jesús y le dice, Señor, dado que estás haciendo cambio de gabinete, te pido que a mis hijos los pongas en los mejores lugares, ¿no? Entonces, para el ministro de Interior y ministro de... bueno, sea lo que fuera, pero está pidiendo algo, está pensando en algo terreno para sus hijos. Entonces ahí no necesariamente funciona, a veces sí, pero ¿cuántas veces un bien material o terreno podría llegar a ser un obstáculo para un bien espiritual? Pero cuando se está pidiendo por un bien espiritual, la oración
es sí o sí eficaz, porque Jesús, que ha dado su vida, ha derramado su vida para salvarnos a todos, pues obvio que quiere salvarnos a todos. Entonces, ahí se unen todas las fuerzas de la tierra y del cielo para lograr esta intención. De la tierra, pues, la mamá y el papá, o por lo menos la mamá, uno de los dos que ora, y Jesús y los santos del cielo, y obviamente la intercesión también de la Virgen María. Bueno, vamos a leer este pasaje de la mujer sirofenicia para recordarlo. Nos lo cuenta San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 a 28. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pues vamos a dividir nuestro retiro en tres partes. Primero vamos a volver al ejemplo de Santa Mónica, contando un poquito más de detalle su vida. Después vamos a repasar y analizar un poco este pasaje del Evangelio de la mujer sirofenicia. Y finalmente les voy a compartir un material que encontré de una charla del padre Santiago Martín, donde ofrece 7 consejos para mantener a tus hijos en la fe, incluso si llega una persecución. Algo podemos sacar de este material. Pues primero, Santa Mónica, testimonio de que la oración funciona. Santa Mónica nació en el año 332 en la ciudad de Tagaste, en la actual Argelia. Y se calcula que tendría unos 20 años cuando se casó con un hombre llamado Patricio. Se calcula que tendría 20 años porque cuando tenía 22 nació su hijo mayor, Agustín. Entonces, más o menos esa edad tendría. Patricio le llevaba bastantes años. Había una diferencia de edad notable, no sabemos exactamente cuánto. Era un hombre que gozaba de una buena posición social, era un oficial y una buena persona, pero era pagano y tenía mal carácter, era muy iracundo. Mónica venía de una familia profundamente cristiana y seguía con sus prácticas de piedad, sus oraciones, sus obras de caridad, y esto incomodaba mucho a Patricio, ¿no? Y la reprendía, le gritaba por esto, aunque nunca la trató con violencia física, cosa que no hubiera sido rara en aquella sociedad. Incluso hay una anécdota que no sé si sea verdadera o no, habría que investigarla, de que a las amigas de Mónica le decían: oye, ¿cómo es que nosotros estamos casados con hombres de mejor carácter que Patricio y nos maltratan físicamente, ¿no? Y a ti, este hombre que tiene tan mal genio, nunca te golpea. Y
que Mónica decía que es que cuando llegaba Patricio de mal humor y empezaba a gritar y demás, que ella se quedaba callada, le respondía. No sabemos si es verdad o no, pero va con el carácter de Patricio y va con el carácter de Mónica también, que era una mujer, sí, de carácter y perseverante y sabía lo que quería y lo obtenía, pero también prudente y paciente. Patricio, aunque la amaba y la respetaba, pero pues tenía una mentalidad, podríamos decir, machista, ¿no? Entonces era mujeriego, hubo algún tema incluso de adulterio que obviamente pues, humilló mucho a Mónica, pero ella se sentía responsable por la salvación de su marido y oraba incansablemente por su conversión, cosa que logró. Logró que Patricio se convirtiera al cristianismo, se bautizara, y un año después de su bautizo, él murió. Y entonces Mónica quedó viuda con 39 años de edad y con 3 hijos adolescentes: Agustín, Navigio y una mujer que no se conoce su nombre. Bueno, hay como 2 versiones. Unos dicen que se llamaba Perpetua, otros dicen que se llamaba Melania. Puede ser que Perpetua fuera el nombre y Melania el apodo, porque Melania significa negra o morena, ¿no? Entonces, pues como aquí alguna que es morena le llaman la negra, no sé cuántos, ¿no? Y además ellos eran, casi seguramente eran bereberes, ¿no? Entonces del norte de África, entonces seguramente eran morenos. En aquella época, en el Imperio Romano, el tema racial en relación con los africanos no era problema, se desenvolvían sin ningún problema en la sociedad. Bueno, de estos 3 hijos, el mayor es el que más dolores de cabeza le daba a Mónica. De niño había sido un niño un poco vago, pero probablemente porque era el típico muchacho que es inteligente, entonces sin estudiar saca buenas notas y se la pasa de vago. Le tenían que obligar a estudiar, pero ya cuando fue creciendo y entró a la universidad, empezó a destacar mucho en los estudios porque era muy capaz. El papá estaba muy orgulloso de su primogénito, le consentía todo y le celebraba sus gracias y sus inmoralidades, ¿no? Porque el papá era muy machista y pues también se orgullecía mucho de que su hijo fuera también muy machín, como dicen, ¿no? En un momento estuvieron a punto de bautizar a Agustín. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Los primerísimos cristianos que vivieron en un ambiente de persecuciones llevaban una vida cristiana pues muy devota, entonces un pecado grave era algo infrecuente. Sabían que los apóstoles y sus sucesores tenían el poder de Jesús para perdonar los pecados, pero pensaban que solo se podía hacer una vez en la vida, porque cometer un pecado grave, ser absuelto y volver a pecar es que cara de palo, ¿no? Ya te absolvieron. Eso era entre los primerísimos cristianos, pero cuando terminan las persecuciones, como suele pasar, pues el ambiente entre los cristianos se va relajando. Entonces, como solamente podías confesarte una vez en la vida, ¿verdad? Ya la confesión frecuente surge más o menos hasta el siglo VIII con los monjes irlandeses que empiezan a darse cuenta de esa posibilidad y empiezan a practicarlo. Entonces, como solamente te puedes confesar una vez en la vida, pues ¿qué hacían? Que, sobre todo con los varones, esperaban a que estuvieran a punto de morir para bautizarlos. Así ya los mandaban derechos al cielo. Por ejemplo, fue el caso del emperador Constantino, el defensor de los cristianos, hizo del cristianismo la religión oficial del imperio y todo lo demás, pero no estaba bautizado, ¿no? Uno de los motivos, sobre todo en familias de buena posición social, era que como todavía había vestigios del imperio romano, sobre todo antes de que se hiciera el cristianismo religión oficial del imperio, un hombre que entraba en política tenía que participar en ritos paganos como quemar incienso a los ídolos, y pues eso
había conciencia de que eso era un pecado gravísimo, ¿no? Hoy en día no, hay mucha gente que le pone su incienso a un Buda y ni se entera de que eso es pecado, ¿no? Idolatría. Pero entonces lo tenían muy claro. Y lo tenías que hacer para tener el puesto político. Entonces, por ese motivo no bautizaban a veces a los varones. Entonces, Agustín estuvo muy grave, pensaban que iba a morir y lo iban a bautizar y de pronto se recuperó, entonces no, ya no hace falta, ¿verdad? Un poco como se hace ahora con la unción a los enfermos, ¿no? Ya está el viejito en las últimas. Padre, urge que venga a dar la unción. ¿Por qué no me lo pidió hace unos días? No, pues es que no queríamos asustarlo al viejito, ya 98 años, no le quieren asustar de que se va a morir. Bueno, Patricio, antes de morir, envió a Agustín a estudiar a Cartago, a una ciudad donde podía, obviamente, formarse mejor, y al poco tiempo fallece Patricio. Entonces, Agustín está con 18 años en Cartago, llevando pues una vida en la que sí le va bien en los estudios, pero una vida también de mucha fiesta, de mucho carrete y de relajamiento moral. Años después, en sus confesiones, que es como sus memorias, su autobiografía, San Agustín, recordando esta etapa de su vida, dice lo siguiente: vine a Cartago y caí en una caldera hirviente de amores pecaminosos. Aún no amaba yo, pero quería ser amado. Ardía en deseos de amar y buscaba un objeto para mi amor. Quería ser amado, pero odiaba la seguridad de un camino sin trampas ni celadas. Es decir, no quería casarse, ¿no? Ya te comprometes. Entonces, no, amor libre, ¿no? Muy lindo, nos queremos, nos amamos, mientras nos dure, todos felices y contentos. Dulce me era, pues, amar y ser amado, especialmente cuando podía disfrutar del cuerpo amado. Pues siendo ese su modo de pensar, sucedió, como comentábamos al inicio, se enreda con una niña y esta queda embarazada después de un par de años de relación. Entonces, he aquí que Agustín es papá como a los 19 años. Y eso mortificó a su mamá, Mónica, y también el hecho de que esta niña fuera de un estrato social que ella consideraba inferior. Pero lo que más mortificaba a Mónica es que Agustín se hubiera alejado de la fe. Buscaba la verdad, pero el cristianismo mal conocido le parecía a Agustín cosa propia de gente ignorante, de gente manipulable, de mujeres, y le sedujo el maniqueísmo, que era una corriente filosófica, más filosófica que teológica, diría yo, que estaba de moda y pues que era contraria al cristianismo. De hecho, en una ocasión, cuando Agustín regresa a Tagaste, va a visitar a la mamá, Mónica, que se da cuenta de que está metido en un grupo rarísimo de otra religión, lo echa de la casa. Pero después Dios le hace ver a Mónica, le inspira que con eso no va a lograr nada, porque le conviene mantener una buena relación con su hijo, porque es hacer el camino quizá para acercarlo de nuevo a la fe. Entonces ya se reconcilia, lo admite en casa, pero es señal de lo mucho que le dolió, ella siendo tan piadosa, tan profundamente creyente, de que su hijo estuviera rechazando la fe. En una ocasión, Mónica escucha hablar a un obispo, explicar la fe cristiana de una manera muy amena y pues quiere que Agustín conozca a este obispo, ¿no? Es como cualquiera señora por aquí que escucha al padre Alberto Puertolas en una predicación y dice, sí, lo tiene que escuchar mi hijo porque va a cambiar su vida, ¿no?
Entonces va con el obispo a decirle, oiga, es que tengo este hijo con esos problemas y tiene que hablar con usted y usted va a ser capaz. Y el obispo, yo creo que ya un poquito cansado por tanto catete de la señora, le dice, mire usted tranquila y siga rezando porque es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y así fue. 10 años más le costó a Mónica de perseverancia en la oración hasta conseguir la conversión de Agustín. Antes de la conversión, Agustín decide irse a vivir a Roma, que es la capital del imperio, porque está pensando en su futuro. En Roma va a recibir una mejor formación, va a hacer mejores contactos, entonces está proyectándose, ¿no? Y Mónica dice, bueno, pues yo me voy contigo, ¿no? La mamá quizá un poquito sobreprotectora, que siente la necesidad de estar cerca del hijo para cuidarlo de malas influencias y demás. Y Agustín le dice, sí, mira, maravilloso, salimos tal fecha en este barco. Él se iba, Agustín, con su pareja y su niño, Adeodato se llamaba el niño, y Mónica feliz pensando que se va con ellos, y Agustín la engaña y se adelanta. Entonces, cuando ella se da cuenta, ya no está Agustín. Pero, perseverante la mujer, dice, pues me voy por mi cuenta a Roma. Entonces, tiempo después, aquí que aparece Mónica en Roma, y cuando llega a Roma, Agustín ya no está ahí, se ha ido a Milán. En Milán, donde ha obtenido un puesto como profesor de retórica y un puestazo como orador imperial. Entonces está muy bien colocado, muy bien relacionado. Pues hasta allá va Mónica, y en Mónica, en Milán sucede que Agustín conoce al obispo Ambrosio, que será San Ambrosio. Ambrosio era un hombre muy brillante, gran predicador, y como Agustín es orador imperial, pues le interesaba escuchar un buen predicador, aunque no compartiera sus ideas, no simplemente por el gusto de, más pensemos una época en que no había tantos medios de distracción como hoy en día, no había televisión, no había mucho menos internet, YouTube, Netflix, nada de eso, ¿no? Ni siquiera libros impresos. Todavía en el siglo XIX, uno de los modos como la gente se entretenía era ir a escuchar predicaciones a las iglesias. Entonces, imagínense, en aquel tiempo, Agustín, que es orador, sabe que el obispo es un gran orador, pues tengo que ir a escucharlo, ¿no? Y empieza a escuchar las catequesis que daba Ambrosio para los catecúmenos, es decir, para las personas que se están preparando para ser bautizados, ¿no? Bautismo de adultos. Y empieza a interesarle el cristianismo. Empieza a conocer el cristianismo a fondo, y no pues el cristianismo auténtico y piadoso que le enseñaba a su mamá, pero pues que no correspondía con las alturas intelectuales y las inquietudes de Agustín. Y bueno, empieza interiormente para San Agustín un tira y afloja en su interior. Por un lado, ve la verdad del cristianismo, y por otro lado siente con mucha fuerza la atracción del pecado y sabe que bautizarse es romper con todo aquello. Entonces, que si sí, que si no, ¿verdad? Él comenta en las confesiones que quizá el impedimento más fuerte que sentía en ese momento era el tema de la castidad, ¿no? El llevar una vida de continencia. Y cuenta que él le decía, le rezaba a Dios, Dios mío, hazme casto, pero no todavía. Pues seguramente gracias a esta oración constante de su madre, que no se desanimaba, que no desesperaba, termina Agustín convirtiéndose en el año 385 a los 31 años de edad, y 2 años después recibe el bautismo, después de 17 años de oración de su madre.
Y la conversión de Agustín es tan radical que Mónica empieza a pensar en que busquen una niña de su nivel socioeconómico para que se case, total, con la primera no estaba casado, ¿no? Y pues que eso le ayude a colocarse mejor en la sociedad de Milán. Un matrimonio que le conviniera en ese sentido, ¿no? Pero Agustín ya está decidido a dedicarse totalmente a Dios. Ya no le interesa Milán, él quiere volver a África y vivir consagrado a Dios, una comunidad monástica, y deciden regresar. Entonces viajan a Roma y pues, Roma no tiene puerto, ¿no? No está en el litoral. Entonces el puerto de Roma es Ostia, que queda como a no sé cuántos kilómetros, 30 kilómetros por ahí de Roma. Entonces están en Ostia esperando un barco para Argelia. Y están un día conversando en la casa donde alojaban, en un jardín, conversando sobre temas espirituales. Y escribe lo siguiente San Agustín en sus confesiones. Cuando hablábamos aquel día de estas cosas, y mientras hablábamos, íbamos encontrando despreciable este mundo con todos sus placeres. Ella dijo, hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí y por qué estoy aún aquí? Lo ignoro. Pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo. El deseo de verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? Y continúa Agustín. No recuerdo muy bien lo que le respondí, pero al cabo de 5 días o poco más, cayó en cama con fiebre. Y después pues, ya cuenta cómo ya no se recupera y finalmente fallece ahí en Ostia en el año 387. Agustín regresa a África como tenía planeado, funda una comunidad monacal sin ser sacerdote. 4 años después se fijan en él como un buen candidato al presbiterado. En aquellos años las cosas funcionaban de otra manera. O no había seminarios donde recibías, no sé, 8 años o lo que fuera de formación para el sacerdocio. Si eras un buen católico y conocías bien la fe y no estabas comprometido, pues podías ser ordenado sacerdote. Muchas gracias. Él se resiste, pero finalmente accede, es ordenado sacerdote y otros 4 años después es ordenado obispo. Y como ya mencionamos, tenemos en él el mayor pensador cristiano del primer milenio. Y podemos concluir que a pesar de que las circunstancias parezcan muy adversas y que todo está en nuestra contra, la oración funciona. La oración como la de Mónica, ¿no? No decir a 3 Aves Marías mientras pero papas, no, sí, que también se puede hacer, obviamente, ¿no? Pero es orar con todo el corazón y insistentemente y sin desanimarse. Que es de algún modo lo que vemos en la mujer sirofenicia. Ella tuvo un curso intensivo de oración. Hoy fue un momento, pero por lo que pasó en ese momento, pues nosotros podemos pasarlo durante toda una vida, ¿no? Pensar que ya no tiene caso seguir rezando, que no hay nada que hacer, que parece que Dios no se interesa, y sin embargo vale la pena. Esta mujer que reza por su hija, que está endemoniada, poseída por el demonio, un misterio, esto de las posesiones diabólicas,
Un misterio podría ir al misterio, porque hoy en día, como sabemos, se están multiplicando más estos fenómenos al meterse la gente más en cosas raras que abren puertas a los influjos del maligno. Y algo que Dios permite, aunque es algo muy feo, ¿no? A mí no me atrae para nada ese ministerio de liberación, de sanación si quieren, sí, ¿no? Pero liberación, ¿no? Estar como el padre Ignacio Cortés, ¿no? Que hace exorcismos y esas cosas. ¿Verdad? No es algo agradable, ¿no? Pero yo creo que Dios lo permite porque es una manera de recordar y convencernos de que efectivamente existe el demonio y es algo horrible, ¿no? Y por lo tanto hay que combatir contra él. Y de recordar que si es algo tremendo que el demonio tome posesión, o un demonio tome posesión del cuerpo de una persona, pues es mucho peor la situación de alguien que está en pecado grave. Porque ha habido santos que han sufrido posesión diabólica del cuerpo, ¿no? Entonces, pero es mucho peor estar en pecado. Entonces digo que Dios permite esto para que caigamos en la cuenta de lo terrible que es el pecado. Pero bueno, una mujer cuya hija está endemoniada, por lo tanto, bajo un influjo, un poder del demonio, no el peor, no sabemos si también estaba en pecado o no, pero esta es la situación. Una mujer pagana, y por lo tanto, que podía considerarse indigna de recibir ese favor. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de pedir algo a Dios porque sabemos que efectivamente no somos santos? ¿Y con qué cara voy a pedirle a Dios por esta necesidad cuando yo no le he respondido suficientemente? Pero gracias a Dios, que no tiene nuestros esquemas y modos de pensar, a Él no le importa que una persona sea indigna o no, le importa que sea humilde y que se deje ayudar. Cuando hay esta humildad, pues entonces la persona se abre a la acción de Dios. Un caso indirectamente relacionado con esto, pero vale la pena mencionarlo. No sé si ustedes sepan que el milagro para la canonización de San Daniel Comboni fue un milagro realizado a una mujer musulmana, una mujer de Sudán, que es un país muy musulmán, de estos países donde rige la Sharia, la ley musulmana, y no hay prácticamente espacios para la iglesia, aunque sí permiten a la iglesia dirigir algunas escuelas, no convertir a la gente, pero sí ejercer una función docente, y hospitales. Llega a un hospital católico una mujer que tiene 4 hijos y está a punto de dar a luz el quinto, que tienen que practicar una cesárea, pero la cosa se complica y después de la operación no coagula la sangre. Entonces la mujer empieza a desangrarse, hacen 2 intervenciones más y no resulta nada. Y una monjita dice, pues vamos a rezar a Daniel Comboni, que de hecho estaba enterrado ahí en esa misma ciudad. Y le preguntan a la mujer, que está ya casi agonizando, y le preguntan al marido si quieren que recen a Daniel Comboni por su sanación. Dicen que sí, y pues la mujer queda sana. Y sigue siendo musulmana todavía, ¿no? Sí. Entonces Dios tiene esta generosidad, ¿no? Pero se requiere de nuestra parte esta fe y humildad, ¿no? Aunque nos sintamos indignos. Bueno, pues esta mujer extranjera, pagana, pero humilde, tiene de por medio un tema que es la salud de su hija, el bienestar de su hija, y entonces ahí no hay obstáculo que valga y empieza a pedir. Aunque parezca inoportuna, a insistir, aunque se tenga por indigna, y
persevera ante las dificultades. Vamos a repasar un poco los obstáculos que enfrentó esta mujer. Leímos el pasaje de San Mateo, la versión de San Mateo. La de San Marcos es más breve, pero cuenta un dato que omite Mateo, y es un dato importante, porque dice Marcos que Jesús quería pasar desapercibido cuando está en esa región. ¿Por qué? Pues probablemente porque Jesús necesita tiempo y espacio para la formación de los apóstoles. Entonces a veces quería pasar desapercibido. No podía dedicar todo el tiempo a enseñar a las multitudes y hacer milagros. Y la mujer se da cuenta y dice, pues no es oportuno, pero yo tengo que lograr esto. Entonces empieza a gritar. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Y a pesar de que esta mujer está pidiendo con fe, porque está llamando a Jesús Señor, hijo de David, Jesús no responde. Qué raro, porque cuando se le invoca con fe en el Evangelio siempre responde. Pues ahora se hace como dicen por ahí, oídos de pescado. El pescado no tiene orejas, ¿verdad? Se hace como que no la oyó. Y la mujer insiste. ¿De qué manera? ¿Verdad? Que gritaría, porque dice la mujer grita, que los discípulos le ruegan a Jesús, Señor, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Ah, esta vieja, hazle caso, Señor. Sí, que tú quieres hablarnos, quieres instruirnos y grita tan fuerte que no nos deja escucharte, nos distrae. Y Jesús responde, no he sido enviado más que las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer, dice el Evangelio, no obstante, he escuchado la negativa, no obstante, viene a postrarse ante él y le dice, Señor, socórreme. Y Jesús le da otra negativa. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, no, a mí ya si me dicen eso, digo ya, chao. Ya me estás humillando, ¿no? A ver, los judíos llamaban a los gentiles perros, como hoy en día los musulmanes llaman a los cristianos perros. Y cuando los quieren insultar, ¿verdad? No digo que todos los musulmanes llamen perros a los cristianos. Si quieren insultar, pues te van a decir perro. Y perro infiel. Entonces, pues Jesús le da a entender esto, pero se lo dulcifica de alguna manera. Dice, los perritos, los cachorros. Pero a fin de cuentas le está dando una negativa. Y esta mujer, de nuevo, haciendo un acto de humildad, de fe, de confianza, de perseverancia en la oración, le responde, sí, Señor. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y ahí Jesús le responde, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Qué hermosa lección de oración, de fe, de humildad, de perseverancia. Hay que perseverar porque, como decíamos, esas oraciones de las madres por los hijos siempre llegan al corazón de Dios, pero Dios tiene sus motivos por los cuales puede tardar en responder. Yo a veces he pensado cuando te piden que vayas a atender a una persona anciana que quiere confesarse, pues piensas a lo mejor, y es una persona que lleva mucho tiempo sin practicar la fe, pues a lo mejor cuando era niño, cuando era joven, su mamá rezó mucho por él, y ahora estas oraciones están fructificando. Dios tiene sus caminos, ¿no? Entonces, qué importante perseverar. Y
podríamos decir, y si ya hemos rezado lo suficiente como para que se convierta un hijo, para que se acerque a Dios, pero todavía no es el tiempo, ¿sigo rezando o no? Sigue rezando, porque a lo mejor termina siendo sacerdote, obispo y el pensador cristiano más importante del tercer milenio. Entonces, a lo mejor Mónica ya había logrado desde antes suficiente gracia como para la conversión de Agustín, y toda esa insistencia tuvo todos esos efectos maravillosos en él y en nosotros, todo lo que nos hemos beneficiado, porque no nos damos cuenta, ¿no?, de todo lo que influyó al final de cuentas San Agustín en todo el pensamiento y la fe de la Iglesia. San Juan María Vianney dice lo siguiente: vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo que pedimos. Esto lo hace para que lo deseemos con más ardor o para que apreciemos mejor lo que vale. Tal retraso no es una negativa, sino una prueba que nos dispone a recibir más abundantemente lo que pedimos. Entonces, cuando Dios se retrasa, no es una negativa, simplemente quiere que nosotros o las personas por las que estamos pidiendo se dispongan mejor para recibir más abundantemente. Bueno, vamos ahora a tener un rato de oración en silencio y después les voy a comentar este texto de 7 consejos para mantener a tus hijos en la fe. Vamos a exponer el Santísimo, dejar unos minutos de oración en silencio y luego continuamos con la predicación. Después de este rato de oración, vamos a continuar con unas reflexiones. Entonces, espero que después todo esto ayude precisamente para perseverar en la oración, como han hecho en este momento. Se percibía aquí en la capilla ese ambiente de oración muy, muy viva y muy intensa, profunda. Les comparto unas notas que saqué de un artículo que encontré en el sitio internet Religión en Libertad. No sé si lo conocen, es un sitio muy bueno. Tiene material muy bueno, artículos interesantes. Y algunos de esos artículos relacionados con este tema, de ayudar a los miembros de la familia a volver a la fe o a las amistades o a los hijos a mantener la fe, etc. Hay uno de Monseñor Munilla, resumen de una charla de él, y no recuerdo si también está ahí la charla, el video, otro del grupo del obispo Barron de Estados Unidos, y este que tomé yo es del padre Santiago Martín. Y prácticamente es lo que dice el padre Santiago Martín, digamos, un resumen de sus ideas, con algún pequeño cambio. Él dice, ofrece 7 consejos para mantener a tus hijos en la fe, incluso si llega una persecución. Situación, pues, que no es tan hipotética. A lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido persecuciones y hoy en día hay una actitud tan hostil a la religión, pues que no tendría que extrañarnos. Además la estamos viendo al lado, ¿no? Está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Y no nos quedemos tranquilos porque ganó el rechazo. Es una trampa. No, ya ganó el rechazo, entonces ya menos mal, nos salvamos. Al revés, porque podemos confiarnos, ¿no? Y hay mucho que hacer, ¿no? Me escribió una monjita de una comunidad de contemplativas el domingo en la noche. Padre, qué alegría que haya ganado el rechazo. Ahora hay que seguir rezando para que se conviertan los que votaron a prueba. Yo le respondo, sí, madre, y también rezar para que se conviertan muchos de los que aprobaron rechazo, que no lo hicieron por los mismos motivos que nosotros. Entonces hay mucho que hacer. Incluso pues las hostilidades a veces son
ocasión para el crecimiento de la fe. Pensemos ahora mismo en Ucrania, dicen que la cantidad de bautizos que hay es impresionante, ¿no? Mientras que cuando las cosas no nos van tan mal, pues tendemos a enfriarnos. Como pasó precisamente en la época de San Agustín. Ya no era la época de las fuertes persecuciones y entonces los cristianos empezaban a relajarse. Bueno, 7 consejos. El primero es comprender la novedad histórica del indiferentismo. Es una novedad histórica, el indiferentismo. Se dice que vivimos en una sociedad pagana, pero no es cierto, porque la sociedad pagana era profundamente religiosa, solo que creía en dioses falsos. Hoy la sociedad, aunque hay muchos ateos, pero es más bien una sociedad indiferente, en la que los jóvenes no son necesariamente hostiles a la religión, sino que les trae sin cuidado, ¿no? Como dice aquí en Chile, no están ni allí. Quizá no los de ustedes, porque mal que bien han crecido en familias creyentes, pero en muchísimos ambientes que no están indiferentes hacia el tema religioso. Y dice el padre Santiago Martín, no darse cuenta de que el mundo ha cambiado hace muy difícil, por no decir imposible, la evangelización. Incluso hay padres que se sienten abrumados por la culpa en que hemos fracasado, en que no estuvimos atentos. Y no es eso. Si fueras el único, tendrías motivos para preocuparte, pero cuando sucede en todas las familias, pues hay algo más. Y añaden que junto con este indiferentismo hay también un alargamiento de la adolescencia con respecto a las generaciones previas. Es algo que se ha ido dando en los últimos, que serán 60, 70 años. O sea, hace 100 años no existía el concepto adolescente prácticamente. Un niño pasaba del pantalón corto y era niño al pantalón largo y era hombre. Y punto. No existían las modas para adolescentes, los grupos musicales para adolescentes. Eso empezaron como en los años 60. Y obviamente hubo quienes se dieron cuenta que tenemos un mercado pues no explotado, artículos para adolescentes. Y además, la adolescencia, que antes era como un adolescente pues visto así como con indiferencia, hoy en día es al revés, ¿no? Hoy en día todo el mundo quiere ser adolescente, ¿no? Encuentras abuelitas que quisieran ser adolescentes. Bueno, entonces hay un fenómeno de adolescencia alargada en los jóvenes. Y dice, este hijo rechaza a los padres y a todo lo que tienen, también la fe, ¿no? O sea, como el hijo de 25 años, ¿cómo lo haría el hijo de 16? Porque hay una adolescencia alargada. También tiene la necesidad imperiosa de sentirse acogido en un grupo que es abrumadoramente ateo o indiferente. Y este hijo de buena familia que ha ido a misa, incluso ha sido monaguillo, catequista, ¿no? O ha ido a misiones con el padre Ayala, podemos decir nosotros, ha tenido que ceder y adoptar comportamientos en tema sexual, de drogas, o renunciar a la práctica religiosa para no ser excluidos. Entonces ya hoy hay ciertos valores morales que no es un valor porque te va a excluir. En el tema de moral sexual, pues las niñas creo que son especialmente víctimas de esto. Es que me decían de una señora que su hija le comentaba que sus amigas, o sea, no dice las amigas o niñas que conocen, no sé qué tan amigas sean, pero que se ufanan del número de niños con los que se han acostado. Antes, un hombre no muy virtuoso, ¿no? Pero podía hacer que se ufanara y el número de mujeres con las que se había acostado y lo presumía y a veces ni era cierto, ¿no?
Pero que lo hagan las niñas, eso es más preocupante, ¿no? Porque la mujer es la que tiende a elevar y espiritualizar la relación, ¿verdad? Y si el pololo le dice, no, mira, yo quiero que nosotros no vayamos más allá de lo que corresponde, porque yo te amo a ti realmente por lo que eres y no por lo que puedo obtener de ti, claro que la niña va a estar de acuerdo, ¿no? Pero si todos lo hacen, ella va a tener miedo de que te quedarse fuera y de quedarse rechazada y solterona, y entonces se suman con todas las consecuencias que esto trae después para todo su desarrollo afectivo y todo lo demás. Pero bueno, ese es otro cuento, ¿no? Aquí lo que nos importa es ese influjo de la sociedad y el indiferentismo y el alargamiento de la adolescencia que les hace rechazar muchas cosas y al mismo tiempo temer ser excluidos del grupo. Segundo consejo, dice, como Santa Mónica, lo primero, la oración. Este no hace falta que lo comentemos porque ya lo hemos comentado ampliamente. Y añade aquí, y no pedir solo que tengan un buen trabajo, sino pedir por la conversión, que es lo más importante. Obvio que también podemos pedir por necesidades temporales. Jesús nos enseña a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. Y es importante pedir por ello también, pero no perder la jerarquía. Lo primero es la conversión o pedir la gracia de vivir en gracia, de vivir en la fe, etc. Perseverar en la fe. Tercer consejo, el sacrificio, ¿no? El sacrificio que fortalece la oración. Pero no tanto buscando cosas extraordinarias, sino aceptando y ofreciendo la cruz del día a día. A veces hay penitencias extraordinarias, ¿no? Antiguamente la gente se mortificaba con cilicios, con azotes. Hoy en día, pues quizá no, eso no se usa, pero entran otras modas de penitencia, por ejemplo, lo que llaman el ayuno paulino, 40 días comiendo solamente pan y agua. Ya conozco dos jóvenes, varones, hombres jóvenes, que me dijeron que lo ponían en práctica. Y es un poquito arriesgado, ¿no? Porque pues te puede debilitar las fuerzas que necesitas para tu trabajo o para tus estudios, pero ya no me meto yo, ¿no? Ellos dicen que no afecta en ese sentido y que hace un gran bien espiritual. Y puede ser que sea así, pero independientemente de eso, hay muchas mortificaciones que nos ofrece la misma vida. Una convivencia difícil, por ejemplo, pues con el marido, ¿no? O con la cuñada, ¿no? Siempre el malo en las películas es las suegras, pero yo, después de trabajar 9 años con mujeres, he visto que son más complicadas las cuñadas que las suegras. ¿Sí? Mi conclusión, no sé qué piensen ustedes. El calor del verano, el frío en invierno, el tráfico, los mismos achaques y enfermedades, sobre todo que de pronto van surgiendo cuando te haces mayor, ¿no? Y que tienes dolores y molestias, pues todo eso podemos simplemente tolerarlo o podemos ofrecerlo y decirle, Señor, te ofrezco esta molestia, este dolor, esta humillación por este hijo mío, para que lo mantengas cerca de ti. El cuarto consejo es el testimonio. Y aquí el padre Santiago Martín lo aplica, hace una aplicación y yo voy a añadir otra. La aplicación que él hace es la siguiente. Sed las llagas de Cristo que ellos puedan tocar. Está pensando en el apóstol Santo Tomás, que cuando se aparece Cristo y él no lo ve, dice, yo si no lo veo y no lo toco, no creo. Entonces dice, cuando se te presenta la cruz, ellos, tus hijos, te miran y te observan. Y a partir de ahí, o te desprecian o te admiran. Puede ser en un matrimonio o en una convivencia difícil, en la ancianidad, en la enfermedad, o ante los problemas del trabajo,
Cuando pierdes un trabajo o te han abandonado, ellos te ven y saben cómo se comporta un cristiano. Ellos mismos, los hijos sin fe que te dicen que no saben para qué sirve ir a misa, te están observando, saben perfectamente de dónde sacas la fuerza y les atrae muchísimo, porque saben que también a ellos les va a pasar, que enfermarán, que quizás su matrimonio se rompa o que un hijo les decepcione. Yo aquí digo, a lo mejor no necesariamente te van a admirar por ello, a lo mejor te van a decir, no, pero qué tonta que estás haciendo, ¿eh? ¿Por qué no vives así? No vas a sacar nada. Pero independientemente de eso, estás dejando una lección y cuando se les presente la situación, inevitablemente van a recordar, mi mamá lo afrontó de esta manera. Tenemos que ser capaces de producir admiración, aunque sea secreta o no manifestada, y poder decir que lo que haces, lo haces por Cristo. Esta es la aplicación que aquí nos ofrecen. Yo añadiría otra aplicación sobre el testimonio, que es el testimonio de coherencia cristiana, sobre todo con la caridad. Los jóvenes son muy sensibles a esto y entre sus valores, que son valores auténticos, pues yo diría que este es uno de los más fuertes hoy en día. Son sensibles y son sanamente críticos. Me dijo una señora, no me acuerdo quién, fue alguien de aquí, que iba con su hija en el supermercado y era una niña muy chica, quizá de 9, 10 años, tampoco recuerdo el dato con exactitud, pero el caso es que se cruzaron con una joven que iba vestida pues de una manera muy extraña, muy estrafalaria, pues esos con tatuajes y muchos piercings y pelo de colores y todo esto, ¿no? Entonces la mamá hizo un comentario, lo mal que iba aquella niña, y su hija dice, mamá, pero ¿por qué la estás juzgando? Y a la señora pues le hizo ruido esto, decir, sí, porque puede ser que se me ocurra algo, pero no puedo juzgar y menos exteriorizar, ¿no? Mi sorpresa. Y hay que estar especialmente atentos a temas, que eso me lo dicen ustedes, ¿no? Lo he aprendido de ustedes, ¿no? De lo que comentan sobre sus hijos, temas como, por ejemplo, como de orientación sexual, ¿no? No juzgar a las personas que tienen dificultades en este campo, que viven su sexualidad, dirán ellos de otra manera, porque pues no es cristiano juzgar a la persona. Puedes decir, este comportamiento está mal, e incluso lo puedes explicar a tus hijos en el momento oportuno y con el lenguaje y modo oportuno, de decir, pues, no estoy de acuerdo con esto porque es incluso contrario a la naturaleza, puede tener estas consecuencias y demás, pero no juzgar a una persona. Porque si tu hijo te ve juzgando a otras personas, va a decir, bueno, tú mucha misa y muchas cosas, pero luego estás faltando a la caridad. Y ahí pues te va a dejar con la boca callada. Otro campo también de testimonio de coherencia cristiana, pues esta sensibilidad y generosidad con las necesidades de los demás. Los jóvenes pues son muy sensibles. Tenemos estos jóvenes que se van a Pincoya o a otras poblaciones para vivir con la gente más necesitada, para servirles y les dedican su tiempo, ¿no? Y son sensibles, a lo mejor no van a misa, pero hay un valor cristiano ahí presente. Porque la conciencia de que todos los hombres somos iguales, todos los seres humanos somos iguales, es aporte del cristianismo. No hay otra religión que lo haya enseñado así. No es que los cristianos lo vivamos y lo hayamos vivido siempre así, pero podemos claramente identificar este comportamiento como un comportamiento contrario al Evangelio, a las enseñanzas de Jesús. Mientras que no hay otras religiones que te enseñen que todas las personas son iguales en dignidad y que todos son iguales a los ojos de Dios.
Hay un valor cristiano aquí y que puede ser también, pues, puede crear un espacio común, ¿no? Cuando ven que tú te interesas por otras personas, que eres capaz de sacrificarte por otras personas, que eres sensible, entonces estás ganando ascendiente, ¿no? Y si no lo haces, pues te van a juzgar como la vieja cuica que va con sus curas, que reza mucho y que es una incoherente. Entonces, bueno, aquí tenemos otro desafío, ¿no? También, obviamente, dar testimonio de, por ejemplo, las motivaciones por las que uno va a la misa. Si un día, un domingo dices, qué flojera, hoy no voy a ir a misa, ya destruiste, o sea, tumbaste no sé cuántos ladrillos que habías ido levantando con mucho trabajo, ¿no? Pero si dices, qué cansancio ir a misa hoy, pero realmente quiero ofrecerle a Dios toda la semana que viví, pedirle fuerzas para la próxima semana, escuchar la palabra de Jesús, a lo mejor nadie te va a acompañar a misa en casa, ¿no? Pero ya les dejaste caer una semilla importante que en cualquier momento, gracias a tus oraciones, va a florecer. Entonces, como este testimonio, pues también exteriorizar los motivos por los que vives tu fe. Esto lo podemos unir con el quinto consejo, que es formarse para saber defender la fe. Primero, hay que interesarse por los motivos por los cuales los hijos no creen o no practican, comprender sin que se sientan juzgados, porque hoy son muy sensibles a sentirse juzgados y también muy sensibles a sentirse escuchados. Interesarse por sus motivos, comprenderlos. A veces te pueden sorprender, pueden ser distintos a los que crees. Ciertamente los más comunes son, primero, incompatibilidad con las, no en orden de frecuencia ni de importancia, sino simplemente numerados. Primero, incompatibilidad con la ciencia. La religión es incompatible con la ciencia, que es una gran mentira, ¿no? Pero eso es lo que a veces aprenden en las universidades católicas, o sin el plural, ¿verdad? Pero hay grandes científicos creyentes y católicos, ¿no? Pero para muchos, bueno, este es un motivo. Otro motivo, las objeciones a la moral sexual de la Iglesia. Otro, la dificultad para explicarse problemas como el mal en el mundo. Cómo es posible, si existe todo este mal en el mundo, que Dios no haga algo, entonces Dios o no existe o no es un Dios cercano. Y se añade también la desconfianza en las instituciones, en todo tipo de institución que hay hoy en día. Estos son los principales motivos. Y para todos esos motivos hay respuestas, y algunas de ellas llevan cientos de años. Ya los primeros cristianos, que tenían que abrirse camino en una sociedad hostil a la fe, pues tuvieron que fortalecer su propia fe y dar motivos a los demás de su fe. Y es como surgió la apologética, ¿no? Antes de muchísimos otros ramos de la teología, surgió la apologética. Es la defensa de la fe. Demostrar cómo es razonable creer. Y es cierto que con argumentos no conviertes a nadie, ¿no? Pero con argumentos fortaleces tu propia fe, tus inseguridades en relación con la fe, y eso te llevan a vivir más auténticamente tu fe, y eso sí convierte en testimonio cristiano. Entonces, formarse para ser capaces de dar motivos, ¿no? De dar argumentos. Y hay muchísimo material disponible. Hoy en día en Internet uno puede encontrar, hay sitios buenísimos con respuestas casi para todo, ¿no? Si tienen dudas sobre algún sitio, pues pregunten a quién puede saber, porque es cierto que también hay sitios por ahí que te hacen unos collage de creencias y de cosas que pues no son nada de fiar, ¿no? Pero hay predicadores o sitios de Internet muy válidos y útiles, pero claro, ahí uno tiene también que invertirle un poquito. O sea, no vas a lograr mantener a tus hijos en la fe, eso, rezando 3 Ave Marías, ¿no? Reza los 3 Ave Marías, pero no solo eso, ¿no?
Y después, pues, saber presentar estos argumentos, ¿no? No hay que insistir cuando no tienes oportunidades de lograrlo. Sí, si vas a catetear, pero sin que te vayan a hacer caso, entonces no malgastes tus energías. Pide al Espíritu Santo que te muestre el modo, el momento oportuno para hablar lo que hay que hablar, para decir lo que hay que decir. No hay recetas universales, ¿no? Cada persona es distinta, pero si hay esta formación, entonces en cualquier momento uno puede estar, pues, no necesariamente totalmente preparado para afrontar un tema, pero por lo menos no tan desprevenido. Y vas a saber también dónde buscar las respuestas. El sexto consejo, hay que organizarse. Estar solo es un suicidio. Hay que formar comunidad de oración, de formación, que es lo que pretendemos hacer aquí en el Regnum Christi. Dice el Padre Santiago Martín, hoy estar solo es ser un suicida. Hay que preguntarse si, al menos en parte, el fracaso que se ha tenido en la transmisión de la fe a los hijos no se ha debido a no tener una institución que te respaldara, que te diera argumentos y que te sostuviera en las cruces para poder ser testigo. Hay que organizarse de tal manera que seamos capaces de estar preparados si llega una persecución y tenemos que ir a las catacumbas otra vez. Y séptimo consejo, dice, recuperar la paz y la esperanza. Dios ama a vuestros hijos. Pese a lo crítico que pueda parecer la situación general, la situación del mundo, la situación de tu hijo, hay que mantener la paz y la esperanza. Tú has sembrado una semilla y lo has hecho lo mejor que pudiste, con tus errores, pero con todo el amor de tu corazón. Y esa semilla está destinada a florecer. Muchos, dice Santiago Martín, volverán a la fe, aunque sea por el camino de la cruz y del sufrimiento. El tiempo presente y futuro será numeroso en grandes conversos, repleto de regresos a la fe que en ocasiones vendrá acompañada por la dificultad. Entonces, tener esta esperanza, estar tranquilos. Dios ama a vuestros hijos más que vosotros mismos. Y no ha renunciado ni renunciará a salvarles. Tened fe y esperanza. Aunque el resultado de este momento sea triste, decepcionante y os produzca culpa, tened paz. La vida es muy larga y en quién sabe qué curva de la vida Dios les estará esperando. Yo añadiría un octavo consejo, antes de dar la bendición con el Santísimo, la Santísima Virgen María, porque ella es también madre de estos hijos, madre en la fe. Jesús se los confió en el Calvario. Y si ustedes se asocian con ella, es que van a ser omnipotentes. Entonces, decirle a la Virgen María, vamos a rezar por este hijo que tenemos. Tú que tienes tus pitutos, ¿verdad? Pon de tu parte y yo aquí voy a poner mis oraciones para obtener estas gracias de conversión o de salvación o de crecimiento en la fe, o las otras gracias que ustedes necesiten para sus hijos.